Hola, pues vamos a empezar con este repaso. Vamos a hacer una distribución de frecuencias agrupadas y el respectivo cálculo de sus estadísticas descriptivas. Este fue el tema en el que nos habíamos quedado. Vamos a utilizar este ejemplo. Se encuestó a 80 estudiantes de una universidad para conocer la cantidad de horas que dedican semanalmente a las actividades académicas fuera de clase, obteniendo los siguientes datos. Y ahí tenemos una colección, como pueden ver, es un conjunto de 80 datos distintos. Posteriormente, y con estos datos obviamente, construye la distribución de frecuencias aplicando la regla de Sturges, para después calcular las medidas de tendencia central y de dispersión. El primer paso, como ya lo saben, y recordando, vamos a ordenar de menor a mayor todos los datos, los 80 datos, no perdiendo de vista la cantidad que tenemos de ellos. Segundo paso, vamos a proceder a construir los intervalos por la regla de Sturges y los datos resultantes serán colocados en una tabla. De lado en la columna izquierda tengo los datos que voy a necesitar: muestra, rango, número de clases o intervalos, ancho de clase, marca de clase. En la columna central tenemos los símbolos y en la columna derecha vamos a ir colocando los valores o resultados que vayamos obteniendo. Iniciamos, el valor de la muestra ya lo conocemos en este caso, que es 80. Vamos a calcular el rango en primer lugar. Recordemos que la fórmula es R es igual a X máxima menos X mínima, es decir, X máxima recuerden que es el dato mayor, X mínima es el dato menor. Procedemos a sustituir, el dato mayor es 44 y el dato menor es 1. Hago la resta y el resultado es 43, por lo tanto el valor del rango es 43. Lo coloco en la tabla. Por lo tanto, procedo a hacer el cálculo del número de clases y el ancho que éstas deberán tener. Para calcular el número de clases, recuerden, la fórmula es K igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Sustituyendo, 1 más 3.322 por el logaritmo de 80. En primer lugar, vamos a recordar hacer la operación correspondiente al logaritmo de 80. Por lo tanto, queda 1 más 3.322 por 1.903. En segundo lugar, voy a realizar esta multiplicación, 3.322 por 1.903. Recuerden que es de suma importancia realizar las operaciones en el orden que se muestra aquí. De lo contrario, el resultado va a ser diferente. Entonces nos queda 1 más 6.322. Y el tercer paso ya es realizar esta suma, que nos da igual a 7.322 y que arbitrariamente, según mi conveniencia, por el número de datos que ya sé que tengo, voy a cerrar en 7 o en este caso en 8. Paso ahora a calcular el ancho de clase de minúscula igual a R sobre K, es decir, el ancho de clase va a ser igual al número de intervalos dividido entre, va a ser igual al rango dividido entre el número de clases, 43 entre 8, cuyo resultado es 5.3 y en este caso me conviene redondear a 6. Como pueden ver, ya está colocado en la tabla. Ahora vamos a calcular la marca de clase, recordando que la marca de clase se calcula para cada una de ellas. Para calcular la marca de clase es necesario contar con la construcción de las mismas, por lo que en la siguiente diapositiva se muestra la tabla con las clases ya construidas y a continuación la manera en que se calcula la marca de clase. Es decir, vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Aquí ya la podemos ver, se procede a la construcción de intervalos por la regla de Sturges, los datos resultantes se colocan en nuestra tabla. Recordemos que vamos a tener 8 clases y su ancho es de 6.
La marca de clase la vamos a calcular como límite inferior más límite superior dividida entre 2. Por ejemplo, dijimos que tenemos 8 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la clase va desde, la clase número 1, como el ancho es 6, va desde 1 hasta 6. La segunda va de 7 a 12. La tercera de 13 a 18, 19 a 24, 25 a 34, 31 a 36, 37 a 40. Bien, continuando, uso esta fórmula que es, decíamos, clase es igual, o marca de clase es igual a límite inferior más límite superior dividido entre 2. En este caso, el límite inferior es 1 y el límite superior es 6. Es decir, el valor mínimo y el valor máximo que están encerrando a mi clase número 1. Entonces sustituyo, me queda como C igual a 1 más 6 partido por 2. C es igual a 7 sobre 2. C es igual a 3.5. Entonces la marca de clase es 3.5. Continúo con ese procedimiento para calcular la marca de clase de los 8 intervalos. El segundo es 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5 y 45.5. Estoy ocupado, primo, estoy grabando un video. Ahora sí, perdón, primo. Bien, entonces continuamos con la construcción de nuestra tabla de distribución de frecuencias, como la podemos ver aquí. Voy a tener el número progresivo para que no perdamos de vista que estamos hablando de 8 clases distintas. En las siguientes columnas tengo los límites de clase. Aquí ya tengo la marca de clase. En la columna número 5 y 6 respectivamente tengo el límite inferior, el límite real inferior y el límite real superior, que los vamos a utilizar para el cálculo de medidas de tendencia central. Posteriormente tengo el registro, o tengo la columna para el registro de las frecuencias absolutas, luego frecuencias relativas, luego frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, el producto de la frecuencia por el dato, es decir, en este caso X es la marca de clase. Después tengo columna para registrar la desviación, es decir, la diferencia que existe de cada marca de clase respecto de la media, luego esa misma desviación elevada al cuadrado, y más adelante nos vamos a introducir en otro segmento, en otro video, al cálculo de las zetas, que es la estandarización de datos. Entonces, continuamos. Como ya les comentaba, LI es límite inferior, S es límite superior, después L1, límite real inferior, L subíndice 2, límite real superior, desviación de cada dato respecto de la media, la letra D, y Z, la estandarización de datos en puntuaciones Z. Continuamos. Para calcular o registrar el límite real inferior, vamos a descontar 0.5 en el caso del inferior y a sumar 0.5 en el caso del superior. En este caso, como el límite inferior es 1, el límite real inferior es 0.5. Si el límite superior es 6, entonces el límite real superior es 6.5. De esta manera elaboro para cada una de las clases. Una vez que tengo los límites reales inferior y superior, procedo a buscar o a contar la frecuencia en cada una de las clases. ¿Qué quiere decir el límite real inferior y el límite real superior?
aquí como tenemos valores pequeños y sin decimales, no nos vemos tan afectados. Podemos considerar el límite inferior y el límite superior simplemente. Entonces quiere decir que para la primera clase voy a anotar como frecuencia todos los valores de la tabla que se encuentren entre 1 y hasta 6. Para la frecuencia 2 desde 7 hasta 12 y así sucesivamente. Lo que obtengo es que en la primera clase cuento 35 valores que van desde 1 hasta 6. Posteriormente 24, 13, 5, 1, 1, 0, 1 y la sumatoria es 80. Procedo entonces a calcular las frecuencias relativas, recordando que debo dividir la frecuencia en cuestión entre la sumatoria de frecuencias o n, que en este caso es 80, dando de esta manera 35 entre 80 es igual a 0.4375. Procedo de la misma manera para calcular la frecuencia relativa de las 8 clases. Recuerden que una manera de verificar es que la sumatoria de esta columna dé igual a 1. Paso entonces con la frecuencia acumulada y obtengo lo siguiente. En el primer caso solo tengo 35. Para el segundo sumo 35 que llevo de acá de la primera clase más la frecuencia de la segunda, es decir 35 más 24, 59, y hago lo mismo para las siguientes. Recuerden que el último valor debe ser igual a la sumatoria de frecuencias. Calculo de igual manera la frecuencia relativa acumulada. En este caso, así como sumé para la frecuencia acumulada, voy a sumar las frecuencias relativas. En la primera queda el mismo valor de frecuencia relativa, 0.4375. Para la segunda voy a sumar 0.4375 más 0.3000, obteniendo estos valores. Recuerden que aquí, en la sumatoria de frecuencias relativas acumuladas, que simbolizamos con la letra H, el valor de la última frecuencia debe ser igual a 1. Ahora calculo el producto de frecuencia por la marca de clase. 3.5 por 35, anoto el valor obviamente, que es 122.5. Repito este procedimiento para todas las clases. Y muy importante, en este caso debo sacar la sumatoria de todos los valores de la columna. Por el momento llega hasta aquí nuestra tabla de distribución de frecuencias, ya que para calcular desviaciones necesitamos calcular las medidas de tendencia central. Espero que esto sea de ayuda para la construcción de tabla de distribución de frecuencias. En el siguiente video veremos cómo calcular las medidas de tendencia central.